Mr. Masu, it's Beatriz Rincón. Voy a aceptar su propuesta. Hagamos negocios juntos. No sabe cuánto me alegra saber que podemos hacer negocios, Betty. Sabía que iba a decir que sí. Así hacemos los negocios en Manhattan. Welcome. Estamos hablando de una comisión de números fuertes. Yo mantengo mi propuesta. Serían $5 millones. Usted solo me tiene que decir cómo los quiere. Los quiero en CDs de 1 millón cada uno a mi nombre. Veo que ha pensado en todo. La transacción no es inconveniente, pero tenemos mucha experiencia en esto, no se preocupe. Ok, voy a querer la mitad antes de la venta y la otra mitad después de la venta. Ahora tengo que irme. Ay, no. ¿Qué hice? Sí. 5 millones. 5 millones. 5 millones. Esa comisión que se va a ganar la asistente de Armando Mendoza, te la podrías haber ganado tú. Así es que la correcta, intachable, limpia, pura, pulcra e inocente asistente de la presidencia resultó ser una mujer calculadora. Digamos que está comenzando a descubrir los beneficios que tiene estar al lado del poder. Si ya aceptó esto, quiere decir que va a aceptar otros tratos por debajo. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Recuerdas? Eras un maestro haciendo trampas, ¿no? Oye, por cierto, Mata, nunca me has dicho por qué te fuiste de Vianem. ¿Se comenta que te despidieron? No te equivoques, no. Yo renuncié. Sí, porque no creo en la presidencia de Armando Mendoza. Siento que él no está preparado para afrontar una posición como la que tiene. Ahora, te voy a decir una cosa. Muy pronto, las cosas van a cambiar ahí. Marcela, no me puedes bajar el sueldo. Cocíname viva si quieres, le echas papas, zanahorias, lo que tú quieras, pero por favor no me vayas a bajar el sueldo. Patricia, te juro que intenté ayudarte. Pero Armando se molestó cuando supo cuánto ibas a ganar. No tienes ni idea el pleito que me aventé con él. Marcela, pero si ya vendí mi último reloj y me alcanzó para pagar ahí unas cositas de nada. Con lo que ustedes me pagan, no me va a alcanzar para sobrevivir. Patricia, el problema es que tú quieres vivir como millonaria y ningún trabajo te va a dar para eso. Me van a quitar a mi baby. ¿Qué baby? ¡Mi coche! Oye, Betty, nosotros estamos muertas de la pena porque debimos invitarte a almorzar para celebrar tu ascenso. No se preocupen. Bueno, lo que pasa es que, pues como la quincena llega y se va como agua entre las manos, y mucho más ahora que la lagarta cuija está desangrando a Efraín, o sea... Sí, pero nosotras compartimos nuestro almuerzo, así que quiero que te sirvas un poco de esto que hice hoy, que me quedó exquisito. Betty, nosotras estamos muy orgullosas y contentas por tu ascenso. Eres la que más lejos ha llegado de todo el pelotón. Sí, eso es cierto. Felicidades, campeona, ¿eh? Los noqueaste a todos. Betty, sabes que cuentas con cada una de nosotras. Somos un equipo. Uno para todas. Y todas Ay, muchas gracias, chicas. Yo también les quiero convidar un poco de mis tamales. Los hizo mi mamá. Los quiere empezar a vender. ¿Sí? Ay, Bueno, pues con el mío. Rote, ¿no? Páselo. Delicioso. Huele ya era riquísimo. para que agarre. Ay, gracias. Ya se me hacía que no me tocaba nadita. Ay, huele tan rico. Mira, ¿sabes qué, Betty? La quincena que viene te queremos invitar al restaurante ese, el nuevo que abrieron, el francés. Uy, Inesita, ni lo sueñe. La señorita Marcela fue la semana pasada y una comida allí es lo que ganamos en la mitad de un mes. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y para adentro! Pelotón, ahora quien las quiere invitar a comer soy yo y para eso cerré el restaurante solo para nosotras.
Por favor, no se midan y pidan lo que quieran. Si se les antoja, no sé, una langosta, pídanla. O hasta 2. ¿Y podemos repetir? Claro que sí, Berta. Pueden pedir para llevar. Señorita Beatriz, señoritas, qué gusto tenerla nuevamente aquí. Ay, Jean-Pierre, igualmente. Ellas son mis mejores amigas en el mundo. Un gusto. Entonces te voy a pedir, por favor, que las trates como lo que son. Unas reinas. Lo de siempre. Lo de siempre. Gracias. Gracias. Hola, Jean-Pierre. ¿Me das mesa para 2? Miss Valencia, lo siento, pero la señorita Beatriz cerró el restaurante solo para ella y sus amigas. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Cómo que? Maldita gárgola atrevida. Parcera, no puedes permitir esto. No le hagas caso. Ven, vamos a buscar una mesa. No, Patricia. Beatriz tiene demasiado poder y yo no quiero problemas con ella. Mejor vámonos. Pero Patricia. una colita de langosta, No, por lo menos. vámonos. Oh my God. ¿Qué? Oh my God, mira. Betty. Es que desde que te volviste millonaria, mi amor, eres trending topic en las redes sociales. ¡Ey! ¿Sí estás escuchando el chisme del año, Beatriz? No, ¿cuál chisme? Es del sueldo de la garza de la disque diva de Manhattan. Berta, recuerda que eso es información confidencial. Sí, confidencial. ¿Ah? Y que tu puesto de trabajo depende mucho de tu discreción y de tu prudencia. Y es que no contarlo sería como un acto de traición contra el pelotón. Necesita. Como ven, que el señor Armando se enteró del sueldazo que tenía Patricia Fernández. Chirrión. ¿Pues qué no sabía? Sí, yo escuché la pelea entre el señor Armando y la señorita Marcela. Y aparentemente ella autorizó el sueldo sin su consentimiento. Pero eso le duró hasta hoy. Porque tu jefe dio la orden de hacer un nuevo contrato a Patricia Fernández. Y le bajaron el sueldo a la güera oxigenada. Y ajustaron el tuyo. Oye, el señor Armando debe de apreciarte mucho. Ese sí es un buen jefe. Ahorita sí. Claro. Papi, eres el mejor jugador de todo el club. Parece que lo hubieras jugado toda tu vida. Bueno, así es la vida, hija. El que tiene talento, lo tiene. Y los demás, que aplaudan. No, vete. No me puedo perder esta oportunidad de hablar con mi ex asistente. ¿Betty? Señor Armando. ¿Es usted? Sí. Ay, perdón, le presento a mi familia. Él es mi papá y mi mamá, que bueno, ya la conocí. Demetrio Rincón, servidor. Bueno, la verdad ya no. Desde que mi hija es millonaria, yo ya no trabajo. Nada más me dedico a descansar. Señor Armando, yo quería darle las gracias por haber contratado a mi hija. Usted fue el que le abrió las puertas de Manhattan. No me arrepiento. No sabe lo feliz que me siento de verla así, de bien. Betty, usted no solamente es brillante, se ve interesante. ¿Por qué no pasamos más tiempo juntos? ¿Se acuerda cuando me trajo los cheques a este campo de golf? Ay, señor Armando, eso fue hace mucho. Qué buena memoria. Discúlpeme, pero no puedo evitar hacer esto. ¡Betty! Tú sí estás muy enamorada, ¿no? ¿En quién estabas pensando? Al novio, mi amor, al que le salían las cartas. ¿Cómo es que se llama él? Nicolás. Nicolás, sí. Nicolás. Porque yo reconozco y me acuerdo de todos los nombres. Los guardo aquí en el disco duro. Pues yo nada más espero que no te vaya a salir una rata rastrera, infeliz, inmunda como el zángano de mi marido. Ya, Sofía, perdón. A mí el Nicolás me cae muy bien. Aparte, él fue el que te ayudó con toda la bronca de la compu, ¿no? Ese chavo es un genio. La neta, sí. Betty, ¿no tendrás una foto de él? Ay, queremos verlo. ¿Es lindo? ¿Es alto? ¿Tiene músculos? Oye, ¿y el ¿Papacito? corazón? ¿Y la mente? Ay, ¿Y pero todo eso? músculo. No, es que aquí no tengo fotos de él. Eso es muy fácil, querida. Solo dame su nombre y su apellido y lo encontramos rapidito. Ay, no. Es que él es muy reservado, no le gusta usar las redes sociales ni nada de eso. Ay, claro, y hace bien. Yo no entiendo esa juventud que quiere poner toda su vida en la internet para que la vea todo el mundo. No. Es la onda, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ya me voy. Es que se me olvidaba que el señor Armando me pidió un trabajo muy importante, pero
les dejo los tamalitos por si quieren. ¿Sí? Gracias por la comida, las Ándale, pues. quiero. Bye. Gracias a ti. ¿Qué pasa, hija? Casi no has tocado tu plato. Ay, es que casi no tengo hambre. Pero el postre no me lo puedes despreciar. Te hice el arroz con leche que tanto te gusta. Hoy te lo traigo. ¿Todo bien en el trabajo, mi hija? Todo muy bien. Pero oye, te quería preguntar. Si alguien recibe una comisión por facilitar la compra de algo, ¿eso es ilegal? ¿Facilitar? Sí, o sea, hay unos distribuidores de telas y ellos tienen pues muy buena calidad, muy buenos precios y ofrecen una comisión si se hace el negocio con ellos. ¿Y los jefes saben de eso? No. No, eso no es una comisión, Betty. Eso es un soborno. No es un soborno. Mucha gente lo hace y no pasa nada. Además, la compañera que lo está haciendo tiene una crisis familiar económica muy fuerte. Necesita el dinero. Beatriz Aurora, ¿te están ofreciendo un soborno? No. Te digo, a una compañera del trabajo. Pues dile a esa compañera del trabajo que vaya y reciba una clasecita de ética y moral. Porque aquí y en la Conchinchina, recibir dinero por debajo de la mesa se llama soborno. Es ilegal y se paga con cárcel. Y yo creo, Beatriz, que los padres de esa compañera de trabajo le han pagado la educación que yo me imagino que fue con mucho esfuerzo para que la hija le salga con esas cosas. Ningún dinero compra la dignidad, Beatriz. Y no importa la crisis económica por la que se esté pasando. Uy, me quedó riquísimo. Les va a encantar. No, amor, de verdad que contigo me saqué la lotería. Entonces, la fea sí tenía precio. Por supuesto que sí, señor. Justo yo estaba con Mazú cuando ella aceptó. Perfecto. Esa era la pieza que necesitaba para ver cara a Armando. Quiero verle la cara cuando se entere de que su mano derecha, su cerebrito, le está clavando un puñal por la espalda. Esa mujer es una traidora, una tramposa, una trepadora, señor. Así es. ¿Quién sabe cuánto más habrá robado? Ahora, le voy a decir una cosa. Por eso hay un Dios. Sí. Y todo esto es culpa de Armando por confiar en ella. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que sin ella la empresa le va a quedar muy grande. Exactamente. Ahora, señor, ¿usted no ha pensado, no ha acariciado la idea, no le ha pasado por la mente el que yo le sería una pieza muy útil, eficaz y hasta esencial aquí en su empresa? No, Mata. Tú vas a ser mi mano derecha en Viena cuando le quite la presidencia a Armando. Julia, ¿dónde está la niña? Salió tempranísimo esta mañana. Dijo que tenía algo muy urgente que hacer en la empresa. ¿Qué te ha dicho Betty de su trabajo? Pues no mucho. Solo sé que está dedicada y que ahí están contentos con ella. Ojalá que se sepa comportar. Esas compañías de Manhattan manejan mucho dinero y no vaya a ser que nuestra hija se deje deslumbrar. Ay, ¿cómo crees? No, nuestra hija recibió de nosotros lo mejor que unos padres le pueden dar a sus hijos. Educación y ejemplo de una vida recta y honesta. ¿Con que arreglándote en la oficina? Ay, no me digas que también te cortaron el agua por falta de pago. Pensé que eso venía incluido en el mantenimiento. Karma, ¿qué quieres?
¿Y por qué tan amargada, Patricia? Más bien deberías estar un poquito más relajada después de lo que pasó la otra noche. Mira, Dani, lo que pasó la otra noche no se va a repetir. Y con la información que te di ya no te debo nada, así que déjame en paz. Daniel, ¿qué haces aquí? Ay, ¿por qué no me dijiste que venías? Me tienes abandonada, ¿eh? Solo vine a hablar con tu futuro marido porque recibí una información muy valiosa. Daniel, ya deja de estar peleando con Armando y más bien ven a mi oficina y nos tomamos un café. ¿Sí? Ahorita no puedo. Es que estoy hablando con Patricia. No seas odioso. Soy tu hermana, ¿ok? Son 10 minutos. Ya te lo traigo de vuelta. Ahorita nos vemos. Vamos. Te tengo que contar algo. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues eres tú, Perry. Pues nomás que te equivocaste de baño. Sí, aunque no lo creas, no vine a pelear con tu futuro marido. Más bien vine a hacerle un favor. Tú nunca le harías un favor a Armando. Al menos que te convenga, claro. Bueno, en eso sí tienes toda la razón. Dime una cosa. ¿Armando todavía sigue confiando en su asistente? Ay, más que a nadie en este mundo. Confía más en ella que en mí. ¿Por? Porque tengo una información que le va a gustar mucho a Armando. Ya verás. Betty, ¿qué hace aquí? Señor Armando, tengo algo importante que decirle. Vi el coche de Daniel Valencia y necesito ver qué hace aquí. Pero esto es muy delicado, señor. No, ya le dije que esto es urgente. Acepté un soborno. Fernando Masú me va a pagar el 10% sobre el total de la venta por haber influenciado en su decisión. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.